Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos haciendo nosotros una reflexión sobre la problemática moral que acarrea el libro de Josué, sobre todo con estas expresiones bastante duras, la relación de los pueblos extranjeros o los pueblos que están entonces considerados como paganos, ¿verdad?, para el pueblo elegido de Dios. Ahora nosotros queremos entrar con otro tema, otro problema moral que acarrea este libro, que es la cuestión de la expresión anatema. Vamos a ver un poco cómo tenemos que considerar este texto o estos textos que aparecen en el libro de Josué, donde Dios le dice hay que llevar al anatema. Anatema quiere decir el exterminar, ¿verdad?, con los pueblos. Hay que destruir todo, no hay que apoderarse de nada. Esta problemática es bastante amplia, ¿verdad?, en el libro de Josué porque aparece muchísimo. Entonces, tenemos también muchos libros, muchos estudios que se han realizado sobre esta expresión. Por eso que es importante, ¿verdad?, un estudio profundo sobre la cuestión bíblica, ¿verdad? No improvisar, ¿no? Como dicen los protestantes, uno lee ahí y Dios le inspira lo que le dice en ese momento. Eso es ser macumbero prácticamente, ¿verdad? Hay que entrar en lo profundo, hay que ir entonces dentro de un estudio de lo que verdaderamente significa un estudio serio sobre la Biblia. Tenemos que entender que en hebreo esta palabra se dice jerem. Jerem quiere decir entonces anatema. Es un sustantivo, jerem. Y en el Antiguo Testamento aparecen estos términos, o aparece este término 29 veces en el Antiguo Testamento. 13 veces
en el libro de Josué. De las 29 veces que aparece en el libro de Josué, entonces aparece 13 veces. Y 12 es en relación a un personaje que se llama Acam. Acam, entonces ahí el verbo se usa en 49 ocasiones, 14 en Josué, 6 en el capítulo 10, imagínense, 6 veces aparece en el capítulo 10, 4 veces en el capítulo 11 y 7 veces aparece en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, entonces, en el capítulo 15, aparece 7 veces. Ahora, la legislación, atención, para entender un poco sobre el anatema, la encontramos en 3 casos. ¿Qué dice la legislación? La primera legislación, el primer caso es en relación con los 7 pueblos de Canaán. ¿Se acuerdan? En el libro del Deuteronomio mismo que aparece, ¿verdad? Que hay que llevarle al exterminio. Y si hemos leído nosotros anteriormente, en el curso anterior, en el capítulo 7, versículo 2. Luego, la segunda legislación, la segunda explicación entonces sobre el Jerem, aparece en el caso de la ciudad apóstata. Una ciudad que es apóstata, aquí entonces hay que llevarle también al exterminio, es decir, el Jerem. Todos deben morir, incluido el ganado. Los bienes se incendian y luego en el libro también del Deuteronomio 13:19 aparece entonces en relación a esta expresión, ¿verdad? En el caso de la ciudad apóstata, entonces todos deben morir. Y imagínense, ustedes más o menos ya entonces están captando cuál es la idea. Si es una ciudad apóstata y el libro del Deuteronomio, el autor deuteronomista, la escuela deuteronomista está pidiendo o está exigiendo o está diciendo que aquí tiene que llegar al exterminio, entonces quiere decir que se refiere a un aspecto más bien religioso, ¿verdad? A un aspecto de una exageración por el bien comunitario, pero en el sentido también religioso. Luego tenemos el tercer caso, la tercera legislación, en la ley de la guerra, que aparece en el Deuteronomio 20, 12, 18. Aquí se distinguen 2 casos. A, si se trata de una ciudad lejana, todos los varones deben morir, pero las mujeres, los niños y el ganado pueden conservarse como botín de guerra. Ahora, B, si se trata de una ciudad del territorio palestino, todos morirán sin excepción. En el versículo 16-18 vamos a leer enseguida, entonces vamos a mirar un poco todos estos relatos que tenemos en el libro de Josué, ¿verdad? Entonces estos son aquellos que están en la ciudad palestina. Ahora, si es una ciudad lejana, solamente los varones. Ahora también nosotros vemos que si es en la venganza contra los madianitas, donde se usa la raíz Jerem, solo entonces se liberan a las niñas y a las jóvenes que no han tenido todavía relaciones con varones. Entonces estas pueden ser todavía conservadas con vida. Eso encontramos en el libro de los Números 31, 1 al 18. En los 3 casos está claro el peligro, como les decía, el peligro religioso. Claro, la escuela deuteronomista, cuando hace su reflexión, cuando ellos esto se está escribiendo ya en el momento del exilio y posterior al exilio. Entonces ellos miran y dicen, bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos ha traído a esta situación, ¿verdad? Del exilio. ¿Por qué hemos perdido todo? ¿Por qué perdimos la tierra? Porque hemos perdido, en síntesis, nuestra identidad. ¿Y a qué le causan ellos esta pérdida de identidad? Y justamente le causan a la cuestión de la idolatría. ¿Y qué es lo que nos trajo la idolatría? La idolatría nos trajeron las influencias de los otros pueblos, de las otras naciones, o que entraron por medio de las mujeres, ¿verdad? Las esposas, porque se han casado, ahí está.
han dejado entrar y nos hemos contaminado con sus dioses. O sino que también por causa de los varones, ¿verdad? Que entraron, se llevaron a nuestras hijas y ahora entonces se han metido con sus dioses. Y esto es lo que nos ha disgregado y nosotros ya no pensamos como Israel. Ya no tenemos nuestra religión, sería, ¿verdad? La relación del pueblo entre sí, que es el de la unidad, de la concordia, etcétera, etcétera, de acuerdo al pensamiento religioso que Dios, Yahvé, nos ha dado. Cada uno entonces ahora va detrás de sus dioses. Ahí está el peligro, ¿verdad? Y por eso es que la escuela deuteronomista, reflexionando y pensando, dice, no, todo cuando es una conquista, por eso aquí te está hablando en la ley de la guerra, todos deben ir entonces al anatema, dando esas distinciones, ¿verdad? Si es una ciudad lejana, y bueno, hay todos los varones, pero las mujeres, etcétera, etcétera, pueden ser dejadas con vida. Sin embargo, cuando se trata de una ciudad en el territorio nuestro, en el territorio de Palestina, ahí entonces todos deben morir sin excepción. Esto nos da a entender muy claramente el peligro religioso. Ahora, como relatos relacionados con el anatema, tenemos además los de Josué, ¿verdad? Por ejemplo, Números 21, 1-3. El pueblo hace un voto de consagrar al exterminio las ciudades de los cananeos que lo atacan. Dios le concede la victoria y consagran al exterminio a ellos con sus ciudades, es decir, una destrucción total. También en el Deuteronomio 2, 34, Sihón, ¿verdad? Luego en el capítulo 3:6, el rey Og. Y eso se puede comparar con el libro de Josué, capítulo 2:10. También tenemos Josué 6, el caso de Jericó. Luego tenemos en Josué el capítulo 7, el caso de Acán. Luego tenemos los capítulos 10 y 11, esos sí que son bastante duros, habíamos dicho anteriormente, que es el exterminio de todas estas naciones del sur y del norte. En el libro de los Jueces, capítulo 1, 17, y luego el capítulo 21, versículo 11, es el caso de Benjamín también. Primera Samuel 15 es la venganza contra Amalek. Hay que matar todo, dice. Hombres y mujeres, niños de pecho y chiquillos, toros, ovejas, camellos y burros. Especialmente en el versículo 3. Ahora, el aspecto de venganza parece ser muy claro. El aspecto de venganza. Lo tenemos muy claro aquí, o por lo menos aparece muy claro. Sobre todo en el libro de los Números, capítulo 21. Igualmente también en el caso de Sihón. Eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio 2, 26, 32. Y algo también en el de Og, Deuteronomio 3:1. También en el de Acán, vamos a leer enseguida, ¿verdad? Benjamín y Amalek, sobre todo en 1 Samuel capítulo 15. Volvemos enseguida con nuestras lecturas y profundización sobre este tema de el anatema, con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna
En tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y aquí estamos adentrándonos poco a poco con esta expresión que decíamos que es el del anatema. Queremos mirar aquí algunos de los textos que nosotros encontramos, tanto en el libro del Deuteronomio como también en el libro de Josué, también en el libro de los jueces, y aparece también en el libro de Samuel. Vamos a comenzar con el capítulo 7 del Deuteronomio, versículo 2, lo que nos dice, que hemos ya leído en otra oportunidad en el curso anterior, y nos decía lo siguiente: el Señor tu Dios los pondrá en tus manos y tú los derrotarás. Entonces le dice, este es el famoso discurso de Moisés, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida le está dando las instrucciones, y por lo tanto cuando le da y pone en tus manos, tú los derrotarás. Entonces los consagrarás al exterminio total, le dice. Ese es el famoso anatema. No hagas con ellos ningún pacto, ni les tengas compasión, le dice entonces. Esta es la exigencia, ¿verdad?, que le está dando. Así que vemos esta primera relación del anatema, que está de una manera legislada. Eso es lo que le está pidiendo, como una legislación. La relación con los 7 pueblos que habíamos dicho, los pueblos de Canaán. Luego, en el caso también de la ciudad apóstata. Vamos a ver un poco en el caso con las ciudades apóstatas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estamos en el capítulo 13, del versículo 13 también en adelante. Lo que ellos tendrán que hacer. Dice así: si una de las ciudades que te dio el Señor tu Dios para que vivas en ella, te llega esta noticia: gente despreciable de tu misma raza ha logrado seducir a los habitantes de su ciudad diciendo: vamos a servir a otros dioses que tú no conociste. Investiga el caso, examínalo e infórmate debidamente. Y si es verdad que la cosa es así, que se ha convertido semejante abominación, pasa sin compasión al filo de la espada a los habitantes de la ciudad y conságrala al exterminio total, con todo lo que hay en ella, incluido el ganado. Reúne luego todos sus despojos en medio de la plaza e incendia la ciudad con todos esos despojos como un holocausto para el Señor tu Dios. Ella se convertirá para siempre en un montón de ruinas y nunca más será reconstruida. Y no retengas nada de lo que debe ser consagrado al exterminio. Así el Señor aplacará el ardor de su ira. Se apiadará y tendrá misericordia de ti y te multiplicará como lo juró a sus padres, con tal que tú escuches su voz, y así el Señor tu Dios
observarás los mandamientos que hoy el Señor te prescribe. Bueno, eso es entonces lo que tenemos en este capítulo, en estos versículos, hasta el versículo 19. Luego el tercero, o sea, la tercera legislación, mejor dicho, que es en la ley de guerra. En el capítulo 20 del libro del Deuteronomio, versículo 12-18, nosotros tenemos versículo 12-18. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, ¿verdad? O sea, es en la cuestión de la guerra. Le dice, si ella acepta y te abre sus puertas, toda la población te pagará tributo y te servirá. Pero, y ahí viene el versículo 12. Pero si rehúsa el ofrecimiento de paz y te opone resistencia, deberás sitiarla. Cuando el Señor tu Dios la ponga en tus manos, tú pasarás al filo de la espada a todos sus varones. En cuanto a las mujeres, los niños, el ganado y cualquier otra cosa que haya en la ciudad, podrás retenerlos como botín y disfrutarlo de los despojos de los enemigos que el Señor tu Dios te entrega. Así tratarás a todas las ciudades que estén muy alejadas de ti y que no pertenezcan a las naciones vecinas que están cerca tuyo. Pero en la ciudad de esos pueblos que el Señor tu Dios te dará como herencia, no deberás dejar ningún sobreviviente. Consagrarás al exterminio total, ¿viste? Exterminio total, así luego les dice, ¿verdad? Sobre los hititas, los amorreos, los cananeos, los pericitas, los givitas y los jebuseos, como te lo ordena el Señor tu Dios, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses. Así ustedes no pecarán contra el Señor su Dios. No sé si nos damos cuenta también y si hacemos un hilo conductor, ¿verdad?, con respecto a la escuela deuteronomista. Aquí también te habla, y yo recuerdo muy bien en una de las charlas, y sería interesante también a través de YouTube, etcétera, mirar un poco, investigar, el padre Toro, cuando habla justamente sobre la cuestión, ¿verdad?, de las idolatrías. La idolatría se refiere directamente, dice, cuando cometan en honor de sus dioses. Bueno, aquí ya entramos entonces en el aspecto apologético. Yo no quiero entrar en la cuestión apologética porque más bien lo nuestro es un estudio bíblico, ¿verdad? Un estudio sobre lo que la Biblia está presentando, no tanto para combatir, etcétera, a las sectas o protestantes. Eso les invito a mirar la sección más bien apologética, con los estudios apologéticos con el padre Toro, porque él está demostrando directamente y te está diciendo, esto se refiere a las idolatrías, y la idolatría es con respecto a dioses, a los dioses, ¿verdad? Porque muchas veces pues nosotros somos atacados, pero en el sentido más bien de la cuestión de los santos, de la cuestión de las estatuas, etcétera, etcétera, que eso no son dioses, absolutamente, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer bien la diferencia. No podés confundir a uno que es cerrista con uno que es olimpista o que uno que es guaraní, por decirlo así. Lo digo en una forma mucho más sencilla, ¿verdad? Pero algunos confunden todo, ¿verdad? Meten todo en la misma bolsa, como si fuese el mismo. Andar a llamarle a un cerrista y decirle que es olimpista. Absolutamente no. No tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, pero en fin. Esas son solamente expresiones que utilizo para que entremos, ¿verdad?, y sepamos de qué se está tratando, de qué está hablando y sobre todo qué significa la idolatría. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
del año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Con el corazón herido, necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor, tengo que escuchar tu voz, diciéndome, eres más fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte de lo que tú crees, eres más fuerte de lo que tú crees. Señor, vengo a ti con el corazón herido, necesitado de tu abrigo, ya no puedo más. Para sanar este dolor,
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Vamos también con este capítulo donde se distinguen bien dos casos aquí. Decíamos recién en Deuteronomio 20, 12, 18, ¿verdad? Que es en la ley de guerra. Ahora, si se trata, decíamos, de una ciudad lejana, ahí entonces todos los varones deben morir. Pero a las mujeres se le deben dejar, y a los niños también, y al ganado. Todo eso se puede conservar. Y la segunda posibilidad es, si se trata de una ciudad del territorio palestino, en ese caso todos morirán sin excepción. Y eso lo tenemos de los versículos 16 al 18, que justamente te está diciendo, ¿verdad? Consagrarás al exterminio total, dice, a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los pericitas, a los givitas, a los jebuseos, como te lo ordena el Señor su Dios, para que ellos no les enseñen a imitar todas las abominaciones, ¿verdad?, que cometen en honor de sus dioses, Bueno, estamos entonces así nosotros mirando desde este aspecto, el aspecto de la ley de la guerra. También vamos a mirar un poco los siguientes libros. El libro de los números, que teníamos nuestro estudio en el capítulo 21. En aquella oportunidad habíamos dicho que tendríamos que estudiar sobre la cuestión del anatema. Hicimos alguna cuestión, ¿verdad?, sobre eso. El capítulo 21, del 1 al 3. ¿Qué le dice el Señor, verdad? Cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, supo que Israel llegaba por el camino de Atarim, entonces lo atacó, se llevó a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto al Señor: si pones a este pueblo en nuestras manos, consagraremos sus ciudades al exterminio total. El Señor oyó la súplica de Israel y les entregó a los cananeos, que fueron consagrados al exterminio, junto con sus ciudades. Por eso aquel lugar se llamó Jormá. Jormá justamente significa eso, ¿verdad?, el exterminio. Entonces el pueblo hace un voto, ¿verdad?, de consagrar al exterminio a las ciudades de los cananeos que lo atacan. Y Dios le concede la victoria, y por lo tanto ellos después, obedeciendo o cumpliendo, mejor dicho, ese voto de consagrar al exterminio, lo hacen. Y con todo el exterminio, ¿verdad?, con todas sus ciudades. También vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 2:34. Dice lo siguiente, 2:33, 2:34. Nos apoderamos, dice, de todas sus ciudades y las consagramos al exterminio, sacrificando a hombres, mujeres y niños sin dejar ningún sobreviviente. Eso dice entonces cuando Moisés aquí está haciendo un poco un recuento, ¿verdad? Porque él está hablando, está haciendo un discurso y les cuenta a esta nueva generación que está por ingresar a la tierra prometida. Y está contando todas las hazañas que fueron pasando, sobre todo las que fueron pasando por el libro del Éxodo, la historia, por el libro de los números. También tenemos un poco dentro del libro de Levítico. El libro de Levítico es más sobre un libro, ¿verdad?, más bien religioso, centrado casi como litúrgico, que encontrábamos nosotros ahí. Y aquí entonces él, 120 años, recuerden, está mirando todas las hazañas y todas las gracias que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Y antes de entrar al pueblo, a la tierra prometida, por favor, le está diciendo, recuerden que esto es lo que Dios obró con nosotros. Luego tenemos también en el capítulo 3, versículo 6, lo que Dios obró y lo que Dios había hecho a favor de ellos. Dice, vamos a mirar un poquitito antes del versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Todas ellas eran ciudades defendidas, dice, por altas murallas, puertas y cerrojos, sin contar las ciudades de los pericitas, que también eran muy numerosas. Moisés está recordando un viejito ahí de 120 años. Todas las maravillas que Dios
ha obrado a favor de nuestro pueblo, cómo nos ha defendido. Y dice, y las consagramos al exterminio, como habíamos hecho con Sihón, rey de Hesbón, matando en cada ciudad a hombres, mujeres y niños. Pero nos reservamos como botín el ganado y los despojos de las ciudades. Bueno, eso había sucedido entonces con Og. Ahora Josué, capítulo 2, nos vuelve a narrar esto que ellos habían hecho. Capítulo 2, versículo 10 del libro de Josué nos narra esta hazaña también. Leamos un poco, los que tengan su Biblia, capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente. A ella les dijo, yo sé que el Señor ha entregado este país porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros, le dicen. Y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros, ahí está el versículo 10, nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og. Está recordando entonces, ¿verdad? Los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Entonces Josué capítulo 2, versículo 10. Luego Josué mismo también en el capítulo 6, esta es la famosa toma de Jericó. Nosotros encontramos aquí todo el capítulo 6, es interesante cómo va narrando el capítulo 6. No vamos ahora a entrar en todo esto porque después vamos a estudiar oportunamente, pero nos cuenta Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces el Señor dijo a Josué, yo he puesto en tus manos a Jericó y a su rey. Por eso ustedes, todos los hombres de guerra, darán una sola vuelta alrededor de la ciudad, formando un círculo en torno a ella. Así lo harán durante 6 días. Además, 7 sacerdotes irán delante del arca, llevando 7 trompetas de cuerno. El 7º día, en cambio, ustedes darán 7 vueltas alrededor de la ciudad y los sacerdotes harán sonar las trompetas. Y así va entonces narrando. Es muy interesante todo lo que va sucediendo, ¿verdad? En ese capítulo 6 de la toma de Jericó. Luego en el capítulo 7 también tenemos un problemita aquí con Acán, que desobedece, no lleva al exterminio, no hace entonces lo que se les había dicho. Por eso hasta el título ponemos en un sentido, ¿verdad?, de un problema moral, ¿verdad?, que es el pecado de Acán, el no haber hecho lo que Dios les había indicado. Pero los israelitas cometieron, dice, una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de esas cosas y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Ahí entonces encontramos toda esta situación, ¿verdad?, que nosotros vemos en el capítulo 7 de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hermano, sé que vienes cansado, desde lejos te veo en tu caminar. Cuántos sueños y preocupaciones, son tantas las ilusiones en este nuevo lugar. Hermano, no olvides que estoy a tu lado, ven y toma mi mano, que yo te quiero ayudar. Ni grandes fortunas, pero aquí está mi corazón, lo que yo tengo te doy. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo te canto esta canción. Así como la mía, son una gran bendición. Y aunque hay muchas cosas que nos diferencian, nuestra vida enriquecen y le dan más sabor. Hermano, tú ya no te sientas solo, porque tu llanto y tu risa también los vivo yo. Y juntos debemos hacer de este mundo una casa, un hogar para todos, abramos el corazón. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo te canto esta canción. Cuando hay amor no existen pasaportes ni fronteras, cuando hay amor todos somos hermanos. Son muchas más las cosas que nos unen cuando hay amor, por eso yo te canto esta canción. Bienvenida Europa y toda Oceanía, Norteamérica, África y Asia también, Sudamérica, Centroamérica. Viva el mundo entero esta canción. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te escucho y te miro, eso es amor. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te doy mi tiempo, también eso es amor. Somos hermanos, todos hermanos. Cuando te regalo una sonrisa, eso es más amor. Somos hermanos, todos hermanos. No existen las fronteras cuando hay amor. No importa si eres de aquí o de allá, contigo el mundo es mucho mejor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos
mirando la cuestión problemática, moral del libro de Josué, sobre todo con respecto al exterminio. Tenemos varios de estos casos, capítulos enteros, ¿verdad? Todo el capítulo 6, Jericó, todo el capítulo 7, el problema y el pecado de Acán. Luego tenemos también el problema, ¿verdad?, del exterminio total que encontramos en el libro de Josué, capítulo 10 y capítulo 11. Aquí sí que tenemos la coalición de los 5 reyes amorreos que se vienen primero vienen contra Gabaón, ¿verdad? Y hay una victoria de Gabaón porque ellos gritan y piden auxilio, ¿verdad? Porque habían hecho una alianza con Israel. Le habían engañado a Josué. Pero en fin, una vez que se hace la alianza, fíjense que la alianza que está por encima, ¿verdad? La alianza no se puede quebrantar, no se puede romper. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que es todo esto que nos va narrando aquí la Biblia, ¿verdad? Para decir, la palabra se ha dado, aquí está el tratado, aquí está la alianza, el berit con todas sus consecuencias. Una vez que se firma ese pacto, se sella ese pacto, aquí es el pacto con el Señor. Entonces, también están las consecuencias cuando uno no está cumpliendo con aquellas cláusulas que se había firmado, que se había sellado entre los pueblos, o en este caso también que se había firmado con Dios, ¿verdad? Que se había hecho con Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 10 y también en el capítulo 11. Vamos a mirar un poco el capítulo 11, cómo se nos narra la coalición de los 5 reyes del norte ahora. Cuando Yabín, rey de Hazor, se enteró de lo que había sucedido, envió mensajeros al rey de Joab de Madón, rey de Sirón, y al de Afsaf, a los reyes que estaban en el norte, en la zona montañosa y en la Arabá, al sur de Genesaret, en la región baja y sobre las alturas de Dor, hacia el oeste. Los cananeos se encontraban al este y al oeste, los amorreos, los hivitas, los pericitas y los jebuseos en la montaña, a los hititas al pie del Hermón, en el territorio de Mizpá. Los 5 reyes salieron con todas sus tropas, que formaban una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, y con una enorme cantidad de carros de guerra y caballos. Y una vez reunidos en el lugar fijado, fueron a acampar todos juntos cerca de las aguas de Merón para combatir contra Israel. Pero el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora yo haré que estén todos muertos delante de Israel. Tú mutilarás sus caballos y quemarás sus carros de guerra. Entonces fíjense, aquí ya le está dando las indicaciones, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacer, ¿verdad? Ahora está la victoria de Merón, versículo 7 del capítulo 11. Entonces Josué, con todos sus combatientes, marchó contra ellos hasta las aguas de Merón, atacándolos sorpresivamente. El Señor los puso en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot Maim, y por la parte oriental hasta el valle de Mizpá. La derrota que les infligió Israel fue tal que no dejaron ningún sobreviviente. Fíjense entonces aquí cómo hasta el autor sagrado se está jactando, ¿verdad? O sea, porque ellos cumplen, porque ellos obedecen esa alianza, ese pacto. No dejaron ningún sobreviviente, porque Dios está con ellos, ¿verdad? Y Josué entonces los trató como el Señor, ¿viste? Como el Señor se lo había mandado. Mutiló también a sus caballos y quemó sus carros de guerra. Eso es lo que le había dicho anteriormente en el versículo 6, que ahora se está cumpliendo en el versículo 9. Después viene también la toma de Hazor y de otras ciudades del norte. Algunos de los grupos, ¿verdad? Nosotros llevamos ya 6 grupos desde que volví al Paraguay, ¿verdad? En el 2014, y después ya fuimos hasta el año
19 que pudimos viajar, porque después ya con la pandemia imposible, pero estuvimos aquí en esta ciudad de Hazor también. Es muy interesante ir a visitar, mirar, leer en ese lugar, porque ahora hay un parque allí que pertenece a toda la parte arqueológica, ¿verdad?, de Israel y también de otras ciudades del norte. En aquel tiempo, dice, Josué volvió atrás, se apoderó de Hazor y mató a su rey con la espada, porque Hazor había sido antiguamente la cabeza de todos aquellos reinos. También pasó al filo de la espada a todos los reyes vivientes que habían quedado en ella, consagrándolos al exterminio total. No quedó nada con vida y Hazor fue incendiado. Josué tomó asimismo todas las ciudades de aquellos reyes y a estos últimos los capturó y los pasó al filo de espada, consagrándolos al exterminio como Moisés, el servidor del Señor, se lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades que ahora vuelven a alzarse sobre sus ruinas, a excepción de Hazor, que fue la única incendiada por Josué. El botín de estas ciudades, incluido el ganado, se lo repartieron los israelitas. A las personas, en cambio, los pasaron al filo de la espada hasta acabar con todos. No dejaron a nadie con vida. Josué se atuvo exactamente a las órdenes que le había dado Moisés, el servidor del Señor, órdenes que éste a su vez había recibido del Señor. Y al ejecutarlas no descuidó nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya habíamos dicho que por detrás, en los casos, ¿verdad? Este es el caso de guerra. Está bien claro aquí demostrado el peligro religioso, porque ellos están mirando, ¿verdad? Y están insistiendo mucho qué es lo que había pasado con el pueblo, por qué nos habíamos disgregado, por qué nosotros caímos también en el exilio. Entonces tenemos que estar atentos, dice, porque si nosotros no respetamos esto, si nosotros de nuevo nos dejamos contaminar, si no nos organizamos, eso es lo que está diciendo la escuela deuteronomista. Por eso que es muy exigente y se dan cuenta. Aquí entonces podemos ir entendiendo por qué esta expresión del anatema. ¿Por qué esto de pasar a filo de espada a todo el mundo, ¿verdad? O sea, exterminar. Entonces, para que conservemos de cierta manera solamente nuestra condición de pueblo elegido. Así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Seguiremos entonces hablando más sobre esta expresión bastante dura, bastante fuerte, pero que tiene también una función, como decíamos, política, religiosa, para poder conservar, ¿verdad?, al pueblo sin ninguna contaminación, según nos presenta aquí el estudio bíblico. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.